Muy buena tarde, mi nombre es Marilyn Aquino y le voy a estar hablando de lo que es la literatura dominicana contemporánea, que no es más que una manera de expresar un tema o una circunstancia basada estrictamente en la literatura contemporánea dominicana, donde surgen varios géneros literarios como es la poesía, la novela, el cuento, el ensayo y la historia. En esta literatura también surgen varios movimientos literarios, como son el movimiento de 1980 hasta la actualidad, que no es más que donde su representante más importante fue Pedro Páez, quien inició con la novela El placer está en el último piso. Este fue un periodo que mostró la versatilidad para reciclar el cuento y convertirlo a relato. La mayoría de sus relatos desbordan el plano estrictamente literario, donde la mayoría de los autores surgen en este periodo. También tenemos la literatura en la era de Trujillo de 1943-1961, cual fue el ciclo novelístico de menor calidad a lo anterior, ya que este fue representado por Rafael Doriman con una obra muy importante llamada La propaganda de la dictadura. También tenemos la literatura de la era de Trujillo, que fue pródiga de dictar las leyes, donde el Estado se incluía en la vida pública y en la privada también. También tenemos la narrativa dominicana, que se considera como una de las literaturas de indagación por parte de los autores que intentan analizar y catar la realidad histórica. No más nos vamos donde surgen las novelas de la caña, con su título Solo ceniza hallarán, de Pedro Verges. También surge en este periodo la novela muy destacada de Francisco Mocoso Puello. Y para concluir, y no menos importante, tenemos el modernismo, que fue un movimiento literario esencialmente poético que surgió en Hispanoamérica a finales del siglo XIX. Sus autores más importantes y uno de sus mayores representantes fue Rubén Darío, que fue el máximo representante de ese movimiento, con una gran obra muy mencionada, el libro titulado Azul. Ese fue su libro ese fue el primer libro que se destacó en el movimiento del modernismo. Ahí vemos en la literatura contemporánea como es una literatura que narra las circunstancias y la situación que se estaba viviendo en esos momentos. Los autores se ponían a escribir y a relatar libros y obras para expresar lo que se estaba viviendo en el país en esa época. Hasta aquí ha sido mi participación. Gracias.